Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar hoy verificando, primero que todo, nuestra instalación de Flutter. Flutter Update y vamos a darle Enter. Siempre es bueno, cada tanto, verificar que tengamos la última versión instalada del SDK. Esto nos ayuda a mantenernos al día con respecto al rendimiento de las vulnerabilidades corregidas por parte del equipo de Flutter, ¿cierto? Upgrade. El comando es Flutter Upgrade, ¿cierto? Entonces corremos en Flutter Upgrade y él inicia el proceso de actualización automática. La última vez que trabajamos, entonces teníamos la versión 3.24.1 y ahora tenemos la versión 3.24.3. Cuando estamos trabajando con paquetes de terceros que tienen una capacidad de mantenimiento un tanto baja, pues nos vamos a dar cuenta que hacer estas actualizaciones no es tan sencillo. Pero por eso debemos también limitar la dependencia de nuestros proyectos de paquetes externos como tal, por lo menos desde el punto de vista de la compilación de los mismos, ¿cierto? Hay muchas cosas que a veces de los paquetes en sí no resolvemos al 100%. Entonces, digamos que es estar no sé, unas versiones minor, una o dos por debajo, no es tan preocupante cuando ya empezamos a ver proyectos que tenemos hasta incluso versiones mayores por debajo. Entonces, en ese sentido, sí debemos replantearnos la necesidad o la capacidad que tenemos para llevar a buen término esa escalabilidad, esa mantenibilidad, al igual que la flexibilidad del proyecto. Vamos a estar trabajando también con estas palabras y con estas definiciones para que nosotros vayamos acostumbrándonos igualmente a que nuestros proyectos sean altamente escalables, mantenibles, testeables, flexibles, resilientes y seguros. Bien, adicionalmente a eso, estamos preparando también un documento con una comparativa de los diferentes patrones de diseño, pues teniendo en cuenta que ya terminamos toda la serie en el canal al respecto. Bien, por ahora, en esta serie la que seguimos masterizando Dart, entonces nos vamos a concentrar en llevar las buenas prácticas e ir de a poquito en poquito. Vamos a descubrir que hay cosas que a veces decimos, oh, es que esto tiene una alta curva de aprendizaje o es un poco más complejo que lo demás, pero digamos que mi frase favorita en este sentido es, todo es fácil para el que sabe. Y nos vamos a dar cuenta a medida que vamos aprendiendo, pues que las cosas se nos van haciendo muchísimo más sencillas y muchísimo más simples. Digamos que no hay que confundir lo fácil con lo sencillo, con lo simple. Debemos tratar de que todo sea simple. Muchas veces llegar a lo simple cuesta bastante trabajo y se van a dar cuenta. Por ejemplo, hoy vamos a resolver el ejercicio, los ejercicios que dejamos en el taller pasado y llegar a resolver las cosas de manera simple, pues nos ha llevado 8 o 9 horas de trabajo y aún así, hasta ahora estamos ingresando en ese mundo ya competitivo y profesional en el que queremos estar, pues para abrirnos una carrera laboral como tal, ¿cierto? Bien, sin más, voy a dejar que la magia de la edición funcione aquí y nos continuaremos una vez haya hecho la respectiva actualización del comando. Como consejo, no se dejen llevar por mi falta de atención y concentración. Es mejor instalar las actualizaciones por separado. Vean, se está demorando un poquito más de lo costumbre porque estoy actualizando también cosas del sistema operativo. Entonces, bien, por este tipo de situaciones es que debemos hacerlo de forma independiente. Se había quedado ahí, nosotros estábamos esperando, pero realmente no había nada que esperar, ya había terminado. Listo, entonces vean. Perfecto. Y nos dice que estamos en la versión en la que debemos estar. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a ir a lo interesante. Aunque es bueno tener en cuenta pues, que todo este tiempo debemos aprovechar mejor el tiempo,
¿cierto? Entonces, miren, ahí era donde se muestra el dicho que les decía hace un rato de el afán solo que alcanza. Es que hay que hacerlo rápido, entonces tenemos este y tenemos este, y nos hubiéramos quedado esperando mucho más tiempo, y resulta pues que no había la necesidad tampoco de esperar tanto, ¿sí? Vamos a reiniciarlo una vez termine aquí el Explorer Doctor de verificar. Ahí. Bien, hoy vimos cómo ser pacientes con las actualizaciones. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Bien, ya teniendo aquí abierto nuestro Visual Studio Code, recordemos que podíamos lanzar la aplicación, ¿cierto? Con nuestra paleta de comandos. Primero que todo vamos a abrir nuestra aplicación, el contador. Aquí en la pantalla de inicio podemos ver los archivos recientes o los proyectos recientes en los que hemos trabajado. Vamos a venir aquí al Counter App, el que estamos trabajando. Esperamos un segundo a que se cargue todo el espacio de trabajo. Muy bien. En la parte inferior derecha, recordemos, No Device, le damos clic, ¿cierto? Y ahí vamos a poder seleccionar un dispositivo para usar. Y estamos trabajando por ahora con el dispositivo de Windows. Darle clic en el dispositivo de Windows. Ustedes pueden trabajar también si tienen el de macOS, obviamente pues estarán muchísimo más rápido aquí, o si es con el de Linux. Recuerden que no estamos trabajando todavía con el de la web porque estamos aprendiendo y familiarizándonos con el estado. Entonces, en este caso, el de Windows o el de macOS nos va a permitir guardar el estado como tal. Y pues con los emuladores no estamos trabajando aún para que tengamos un rendimiento adecuado dentro de la máquina. Listo, entonces ya una vez tenemos aquí los dispositivos, el dispositivo Windows para usar, podemos lanzar también la aplicación, ¿cierto? Justo en el botoncito de Run and Debug. Vamos a crearle aquí clic y podemos también generar algunos criterios adicionales para correr la aplicación. Listo. Pero por ahora simplemente vamos a depurar la aplicación. Iniciando la sesión de debugging. Pues aquí no tenemos configuraciones adicionales. Ya las trabajaremos luego. Después de hacer una actualización del SDK de Flutter, es normal que la compilación se demore un poquito más de lo habitual debido a que hay una comprobación de la compatibilidad con los paquetes, ¿cierto? Y Flutter como tal descarga las nuevas versiones de los paquetes relacionados con la actualización. Bien, algo que debemos verificar también aquí en los mensajes de consola, pues por ahora no le vamos a prestar demasiada atención, pero sí para ir teniendo en cuenta, ¿cierto? En la colección, por ejemplo, dice que tenemos disponible la versión 1.19. Efectivamente, como es un cambio no mayor, vamos a poder seguir trabajando con la 1.18. Pero, en teoría, actualizar a la 1.19 no debería generarnos ningún conflicto. Esta ya es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque la versión mayor es 4, la que tenemos actualmente, y la versión que está disponible es la 5. ¿Eso qué significa? Que tenemos que subir una versión y generalmente cuando subimos una versión pudiesen existir cambios que romperían el código o la compatibilidad con el código existente. Recordemos que las versiones de parche son correcciones muy pequeñitas que básicamente nos permiten introducir cambios en el código para generar pequeñas modificaciones en el comportamiento, ¿cierto? Luego tenemos las versiones menores que ya son parches un poquito más robustos que generan unos cambios más grandes en el comportamiento, más sin embargo se promueve o se prevé una retrocompatibilidad con el mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo cambio yo una versión mayor? Cuando ya agrego unas características más robustas y generalmente tiene que ver también con un cambio de comportamiento en las clases anteriores que pudiesen llevarnos a una generación y una ruptura del código con el código preexistente. Entonces, por ejemplo, digamos que
por alguna razón cambió el estándar, no sé, y ya no tenemos la clase Floating Action Button y se va a llamar ahora simplemente Action Button especial, ¿cierto? Entonces, como es un cambio que va a romper todo el comportamiento de la aplicación, porque ya no vamos a encontrar, la aplicación ya no va a encontrar este Flashing Action Button, en ese momento, en ese justo instante, pues ya no puede ser una versión menor, tiene que ser una versión mayor, un cambio mayor, porque le tenemos que indicar a los desarrolladores que están trabajando con nuestro paquete que si actualizan a esta nueva versión, pues este cambio, por ejemplo, lo vamos a encontrar allí, ¿cierto? Bien, vamos a esperar entonces a que se termine de lanzar la aplicación. Ah, bueno, mientras se lanza la aplicación, mientras esperamos, vamos a ir dando una breve recorderis de lo que habíamos hecho. Entonces, teníamos un widget, vamos a ver nuestro proyecto. En el proyecto tenemos un controlador, ¿sí? Que está especificado aquí. Tenemos el model, que básicamente lo único que teníamos dentro del model era un contador interno, ¿cierto? Que guarda el valor del contador y tenemos un getter counter que nos retorna el valor de este contador. Si notamos, el counter es un atributo privado, es decir, solo lo podemos modificar desde el interior de la clase counter. Y lo habíamos hecho de esta manera, pues para darle un poquito de sazón a lo que era el modelo vista controlador. Generalmente, bueno, adicionalmente, pues también habíamos visto que en el modelo vista controlador, mmm, tanto el modelo como el controlador conllevan o llevan lógica de negocio. No demasiada, en este caso simplemente es incrementar el contador, ¿cierto? Y en el controlador nuevamente tenemos el método increment counter que lo único que hace realmente es llamar al método incrementar desde el contador. Yo podría agregar aquí lógica adicional también, como por ejemplo, bueno, verifica si el usuario está logueado para hacer el incremento del contador como tal. Pero por ahora, vamos pasito a pasito, ¿cierto? Y lo único o lo genial del controlador también era que habíamos generado el getter, ya no teníamos el getter como un entero, sino que básicamente lo transformábamos a un string. Esa cadena de caracteres pues podía ser consumida más fácilmente por la vista, porque básicamente la vista reconoce o debería solo reconocer textos, cadenas de caracteres y lo que va a expresarle al usuario, ¿cierto? Luego en la vista teníamos el My Home Page y en el My Home Page habíamos visto que era un stateful widget, que al ser un stateful widget permitía el cambio de ese estado efímero como tal de este objeto. Entonces, a ver y verificamos, teníamos una función internamente que cuando hacíamos el increment counter, subíamos en el controlador un valor del counter model y este luego lo estábamos viendo reflejado dentro de nuestro text. En el text teníamos el widget que recibía el controller y desde ese controller entonces teníamos un estilo de texto aquí en el texto. Entonces, eh, desde el controller recibíamos el valor como tal del controlador y aplicábamos el estilo del texto, ¿cierto? Ahora, aquí ya lo lanzamos, entonces habíamos dicho que lo hacíamos aquí pequeñito y que habíamos designado nuestro espacio de trabajo para poder ver el contador aquí a un lado. Y en ese momento, pues obviamente lo teníamos muy largo. Entonces, recapitulando, al presionar el botón, que lo tengo aquí en este Flatten Action Button, cuando yo lo presione, lo que estoy ejecutando es la función increment counter. Esta función increment counter genera un nuevo cambio de estado y a su vez dispara el método build que verifica en el árbol de widgets cuáles widgets han cambiado y los actualiza en este momento. Entonces aquí el único que se actualizaría sería este texto. ¿Vale? Entonces, incremento el valor y está funcionando perfectamente. ¿Cierto? Entonces, los ejercicios eran los siguientes. Primero, había que modificar el modelo para permitir la disminución del contador, creando un nuevo método decrement en el counter model. Bien, este era todos los ejercicios se aspiraban a que vayamos tomando esa confianza en cómo vamos cambiando o evolucionando el código, ¿cierto? Entonces, ¿dónde teníamos que hacer el cambio? En el modelo.
¿dónde está nuestro modelo? Entonces buscamos la carpeta Counter Model o aquí en las pestañitas los que ya tenemos abiertos. Entonces tenemos nuestro Counter Model. Voy a darle un poquito más de espacio para que lo veamos bien. Y por ahora, aquí, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Llevando nuestra buena práctica de documentar, ¿cierto? Vamos a hacer entonces decrement, ¿cierto? Decrementa en 1 el valor del counter. ¿Bien? Y miren los colores. Entonces, en este caso, increment tiene un color amarillo porque está asociado con la función. Aquí vamos a hacer lo mismo. Void decrement, ¿cierto? Las funciones tienen que ser autoexplicativas, entonces básicamente por eso aquí no estamos poniendo mayor documentación, simplemente hacemos una observación. Y aquí lo que vamos a hacer es que counter es igual o counter menos menos, ¿vale? Counter menos menos y counter es igual a counter menos 1 es lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí ya habíamos cumplido una parte del ejercicio. El siguiente ejercicio era que pudiéramos ajustar en el controlador y la vista para soportar esta funcionalidad, ¿cierto? Entonces en ese momento tenemos el botón increment, que activa o ejecuta únicamente el incremento. Entonces ahora vamos a ir al controlador, ¿bien? Y aquí en el controlador, vean, lo que vamos a hacer ahora es generar el mismo void decrement. Nosotros le llamamos boilerplate, ¿cierto? Estamos aquí, escriba y escriba código. Y este código tiende a ser como medio repetitivo. Bien. Decrement nos permite disminuir el valor del en el modelo. ¿Listo? Usando su lógica interna. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nuevamente, simplemente llamamos al counter model, counter model punto decrement. Bien. Y ya lo tenemos. Recuerden que podemos darle clic derecho y formatear el documento para que nos quede bien. Y lo mismo aquí en el anterior documento. Venimos a Counter Model. Algo más que necesitábamos aquí, incrementar, decrementar, nada más. ¿Por qué? Porque cuando todo lo demás en la funcionalidad va a estar bien. Y ahora vamos a probarlo. Entonces, vamos a venir aquí a nuestro Floating Action Button y en vez de que sea un Floating Action Button, bueno, simple y llanamente para probar, vamos a cambiar la función en increment simplemente para probar. Y vamos a decirle que decrement. Guardamos. Explorer lanza un reload. La función decrement dice que corrija el nombre. Bien, dice que el método decrement no está definido para la clase counter controller. Counter controller, aquí lo tenemos bien. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a venir aquí y vamos a darle un hot restart, porque como él está dentro de un stateful, pues eso es lo que nos está generando. Y debería estar bien. ¿Ves? Ok, perfecto. Listo. Entonces el error estaba en que como era un widget con estado, al hacerle el hot restart, pues aparentemente no estábamos modificando el estado. Es decir, sí estábamos modificando el estado, pero el controlador ya había sido seteado. Entonces en el controlador que se le había pasado, este método de decrement no existía y por eso en nuestra consola nos estaba dando error. ¿Vale? Bien, entonces aquí ya hemos terminado el primer ejercicio, que era ajustar la vista para soportar esta funcionalidad. Obviamente lo podemos hacer más bonito. Aquí, por ejemplo,
En el icono podemos cambiarlo por un minus punto. Tenemos bueno, add es lo que teníamos ahorita. Debe haber alguna forma en la que podamos cargar los iconitos de los iconos respectivamente dentro de Visual Studio Code. Si la conocen, pónganla ahí en los comentarios para que todos lo podamos ver. Bueno, voy a poner cualquier icono, ¿vale? Pero hay uno que es una lineecita. Entonces aquí simplemente podríamos haber ajustado esto. No lo vamos a hacer por ahora porque más adelante nos van a pedir en el ejercicio que hagamos algo parecido, ¿cierto? Entonces, el ejercicio 2 será separar la vista principal, el counter page, en widgets más pequeñitos. Y decíamos que, por ejemplo, creáramos un botón o un widget separado para el botón de incremento y otro para la visualización del contador. Vale, este es súper útil. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a empezar a ver cuál es la magia de estos patrones de diseño y por qué tenemos que aplicarlos de la forma más adecuada. Entonces, dentro de vistas, dentro de views, voy a crear una nueva carpeta, un new folder, que se va a llamar widgets, ¿vale? Entonces, dentro de mis vistas, dentro de mi vista como tal, voy a crear un nuevo widget o, mejor aún, para que sea más ordenadito, miren, estas vistas, este view, lo voy a meter dentro de otra carpeta. Entonces, venir aquí a crear un nuevo folder, voy a bajar la aplicación un momentico. Voy a crear un nuevo folder y ese nuevo folder se va a llamar UI. Lo van a encontrar ustedes como UI. ¿Qué es la UI? Todo lo que sea User Interface, es decir, todo lo que el usuario vaya a ver, va a estar dentro de la UI. Y mis vistas en este momento van a estar o van a vivir dentro de la UI. Entonces, suavecito, vamos a arrastrar la vista, los views, dentro de la UI. ¿Vale? Y me está diciendo, ¿estás seguro de que quieres mover views dentro de la UI? Vamos a darle que sí, que estoy seguro. Y aquí me dice que la extensión quiere refactorizar, porque recuerden, ya no van a encontrar en algunos puntos que me devuelvo una y encuentro a la dos, sino que ahora voy a tener que subir al nivel de UI y ir nuevamente a encontrar los otros. Yo le voy a decir que sí, que quiero que Dart haga el trabajo por mí y lo refactorice. Entonces, miren, aquí no subía uno, punto, punto, a un nivel superior, sino que hace punto, punto, nuevamente punto a punto para subir hasta el nivel de los controladores y ahí sí va a descender a ellos, ¿vale? Y dentro de la UI, perdón, aquí justo dentro de la UI, vean, dentro de la UI, clic derecho y vamos a crear un nuevo folder que se va a llamar widgets, ¿vale? Entonces ahora voy a tener mis widgets y voy a tener mi vista separada. Entonces, habíamos concordado en que la vista va a ser toda la interfaz de usuario. Todo lo que el usuario, todo lo que podamos llamar una página, un screen, lo pueden encontrar también como screen, lo pueden encontrar como pages y lo podemos encontrar como views. Entonces, en views vamos a dejar toda la pantalla completa y en widgets esos fragmentos de la pantalla, ¿vale? Esos trocitos de la pantalla. Entonces, la primera que nos piden aquí es que creemos un botón para incremento. Pues podríamos venir y tomar el Floating Action Button, pero ahí no habría demasiada magia en hacer esto porque ya tenemos una clase que maneja el Floating Action Button. Vamos a crear uno para el display del contador. Entonces, darle aquí clic derecho, New File, y desde ese New File vamos a generar un display y por convención vamos a nombrar al final, vamos a agregarle al nombre, vamos a usar un, un sufijo, ¿cierto? Podemos usar prefijos y podemos usar sufijos, pero vamos a usar un sufijo que va a ser widget. Así, cuando nosotros veamos el nombre del archivo, rápidamente vamos a identificar que este es un widget. Miren que le di enter y no tengo el apellido del archivo o la extensión. Entonces aquí podría fallar. Entonces rápidamente vengo aquí nuevamente, clic derecho y voy a darle refactorizar o rename. Al final, punto Dart. Y ahora sí, ya me lo reconoce como un modelo Dart. Y aquí vamos a crear el widget. Entonces, ¿qué widget vamos a hacer? Este que es el del texto, ¿cierto? Vamos a tomarlo aquí
Voy a darle aquí que control C, copiarlo y desde el display widget, entonces voy a generar un stateless widget. Si le damos STL, aquí arriba en la sugerencia nos aparece stateless widget. Entonces, ese stateless widget, vean, este snippet ya me trae el material y el widget. El widget va a tener siempre el nombre de la clase, va a ser igual al nombre del archivo. Display widget, ¿vale? Y este display widget, ¿qué necesita? Bueno, si yo devuelvo acá este texto, él dice, en el texto necesito el contador, ¿cierto? Y vean que el contador lo estoy recibiendo como un tipo string, que era el del controller. Entonces lo que voy a hacer aquí es final, un string, ¿cierto? Que se llame counter. Y voy a ponerle label para que sea más diciente. Entonces mi counter label va a ser lo que yo voy a mostrar aquí dentro del display. Coma, y este lo voy a pasar como requerido. Los parámetros requeridos van al inicio. Required this.counterLabel, ¿cierto? This.counterLabel, coma. Y aquí voy a retirar este y le voy a decir que este va a ser el counter label. Vale. Guardamos. Vean que él aquí ya sabe que es un string y por eso estamos recibiendo un string acá. Entonces en el homepage ya no vamos a utilizar este texto. Y ya no vamos a utilizar este estilo, ¿cierto? Porque en vez de este texto vamos a usar el display counter don el display widget, que fue el que hicimos, display widget, ¿vale? Le damos enter, él automáticamente me lo importa desde el paquete, entonces verificamos, está aquí. Recuerden que nosotros queremos que sea por referencia, relativo, disculpen. Entonces aquí vamos con este paquete, va a traerse el display widget. Entonces, como ambos viven en la UI, punto a punto, subo un nivel y ahí voy a encontrar los widgets. Ahora, ¿qué otra cosa me hace falta? Del display widget, el nombre. Entonces aquí se llama counter label y los dos puntos. Y todo lo demás nos queda igual. Entonces aquí ya habríamos finalizado esta partecita del 2. Pero para hacerlo más interesante, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el botón, ¿cierto? Entonces, primero que todo vamos a hacer el botón dibujado dentro de la interfaz. Vamos a lanzar nuevamente nuestra aplicación aquí y vamos a lanzarla. Bien, y vamos a usar el text button. Entonces, aquí en el text button, lo que voy a hacer es que en el child voy a tener un text, ¿cierto? Y ese text se va a llamar incremento, ¿vale? Y la función onPress va a ser increment. Y tengo increment counter, que es esa que tenemos aquí. Increment counter, listo. Y vamos a tener una función adicional, ¿cierto? Y hacia abajo para duplicar. Aquí ponemos la respectiva comita y aquí lo vamos a llamar decrementar, ¿vale? Y vamos a crear una función de nuestra increment counter y vamos a tener también nuestra función de decrementar. Es básicamente lo mismo. Y como ya empieza a crecer este código relativamente innecesariamente, ¿sí? Entonces aquí decrement counter. Esa es una de las desventajas del patrón modelo vista controlador. Más sin embargo, seguimos estando muy ordenaditos y pues sigue siendo mejor que simplemente tirar las cosas por ahí. Entonces aquí decrement
count. Perfecto. Tenemos los dos botones. Pero ahora dicen, bueno, usemos un botón personalizado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo podría querer hacer las cosas de una forma ligeramente diferente, ¿vale? Entonces tengo que incrementar 1, 1, 1, 2, 2, ¿cierto? Pero yo quisiera tal vez tener un color diferente o hacer algunas cosas diferentes, entonces aquí podríamos tener comportamientos más creativos. Básicamente, desde el punto de vista de Explorer, aquí nosotros ya lo habremos resuelto. Aquí tendríamos un texto y otro texto. Pero como estamos cambiando tanto la función, ¿cierto? Estamos cambiando la función, como estamos cambiando únicamente el label, entonces para no repetirnos en todo lo demás, y como solo quiero cambiar estas dos cosas, entonces vamos a separarlo en un widget diferente y vamos a decir cómo va a ser el ejercicio que este es nuestro propio botón o My App Button, vamos a ponerlo. Entonces, vamos al Explorer, vamos a los widgets, clic derecho, una nueva file, y a este lo vamos a llamar My App Button, ¿cierto? Y habíamos dicho que usábamos el sufijo widget. .dart, ¿vale? Y aquí vamos a traernos nuestro text button. A ver si en Flutter, cuando yo le doy clic aquí a la definición, digamos, tengo mi label, digamos que aquí no fuera esto, sino vamos a ponernos esto aquí a una variable diferente para mostrarles algo. Final string label es igual a incrementar. Y entonces aquí en el texto, voy a ponerle label, ya no puedo usar const porque final está en tiempo de ejecución. Miren, label, lo bien, label, ya no puedo usar final, ya no puedo usar const porque este final es en tiempo de ejecución y const es en tiempo de compilación. Entonces, ya tengo este, clic derecho aquí en el text button y le voy a refactorizar, ¿cierto? En refactorizar me aparece un menú muy útil y aquí en este menú muy útil hay una tercera opción que se llama Extract Widget. Entonces, este Extract Widget, ¿cierto? Me dice, vale, yo sí, pero yo sí puedo hacerlo, pero aquí la referencia a la clase no puede ser extraída. Entonces, él no puede extraer, por ejemplo, este increment counter porque esto es una función, ¿cierto? Entonces, como es una función, no puede extraerlo. Pero vamos a hacer aquí simplemente para la finalidad educativa de cómo extraer el widget. Entonces, final, esta es una función void, ¿cierto? Ella me devuelve un void y ese void es una función que yo voy a ejecutar cuando le haga un onPress o un onTap, más bonito. Entonces, onTap va a ser igual a increment. Increment count. Bien. Y no la podemos poner ahí porque esto está dentro del estado, pero sí lo podemos meter en el método build. Vamos a bajarlo con Alt y la flechita hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, bien, aquí en el estado no lo podemos setear porque esta es una función. Sí, pero aquí dentro del método build sí puedo hacerlo. Entonces aquí me va a marcar una advertencia de que el OnTap no lo estoy revisando, no lo estoy generando. Entonces aquí voy a ponerle, mire, aquí lo voy a usar, OnTap. Y OnTap ahora es una expresión de tipo void, no puede ser utilizada en el onPress. El onPress me está pidiendo una función, ¿cierto? Entonces aquí le estoy diciendo que final void función. Void función OnTap. Aquí se me fue esta función, ¿vale? Void función OnTap es igual a increment counter.
Bien, entonces voy a retirarle aquí el void y final function, perfecto, on tab es igual a incremento. Perfecto. Ahora aquí, el argumento tipo función no puede ser llamada al argumento tipo void callback. Bueno, aquí, void callback es el equivalente a decir que es una función que me devuelve un void. Es decir, este void callback es este tipo de función, todo este tipo de función que me retorna un void, ¿vale? Y aquí ya tengo el onTap y el text. Ahora sí, vamos a darle clic derecho y voy a decirle aquí en reforma, en refactor, que extraiga el widget. Entonces aquí arriba ya me activa la función, me dice, bueno, ¿cuál es el nombre que le va a poner? Y habíamos decidido que se iba a llamar myAppButton, ¿cierto? Aquí es en camel case, upper camel case, entonces myAppButton, enter, ¿vale? Y ya tengo mi función. ¿A dónde se ha ido? Él la pone justo aquí abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomarla toda, ¿vale? Desde cualquiera de las dos formas pueden ustedes extraer el widget. Y la vamos a llevar a el archivo en el que habíamos decidido ponerla. Aquí nos toca a nosotros importar material. El package. Ok, está por aquí abajo. Entonces, material, ¿vale? Y guardamos nuevamente. Entonces, formateamos el documento. Aquí. Y ahora ya no lo tenemos. QuickFix. Importamos la librería desde justo en el path relativo, ¿cierto? Y ahora ya tenemos nuestro botón. Lo mismo podemos hacer en el de abajo. Aquí podemos decirle que este era un tab. Voy a borrar este increment y voy a borrar este lay, que únicamente los teníamos como efectos educativos. Entonces aquí el on tab es increment counter, ¿cierto? Y el label era incrementar en una cadena de caracteres. Y lo mismo vamos a hacer justo en el de abajo. Entonces, tomamos el my button, ¿cierto? Y ya no tenemos que ver con texto, sino simplemente tenemos que pasarle la función decrement y el texto, que en este caso es decrementar. Arriba, incrementar. Guardamos. Y el comportamiento tiene que ser el mismo. Sube, sube, sube. Baja, baja, baja. Ah, baja, baja, baja. Y subió. ¿Qué nos olvidamos? En decrement tenemos que llamar decrement. ¿Vale? Guardamos. Entonces, sube, sube, sube. Baja, baja. Ustedes dirán, ay, pero has estado haciendo cambios ahora en las funciones y ya no te arrojó el error. ¿Por qué? Porque no hemos tocado ni al controlador ni al modelo. Solo estamos trabajando en la vista y pues la vista si es resiliente o si es resistente a este tipo de modificaciones pues que estoy haciendo desde la misma vista porque como estoy modificando su estado, pues su estado se está actualizando cada vez que hacemos o lanzamos el método B. Entonces, clic derecho, formar document. Miren que esta acción ya es repetitiva, ¿cierto? Ya la llevamos de un lado para otro, entonces luego vamos a ver cómo podemos configurar o automatizar este tipo de acciones también. Y otra cosa es interesante, todos los archivos que en la parte de arriba ustedes vean en la pestañita que tienen un puntito, pues es que los hemos modificado y esos cambios no los hemos guardado, ¿cierto? Entonces si presiono control S, estoy guardando este archivo nada más, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el My App Button, pues vamos a ver esto. Yo quiero hacer un cambio, yo quiero que la letra se vea más grandecita.
Entonces no tengo que ir a hacer cambio por cambio en todos los botones. Esta es la ventaja de modularizar o de extraer los widgets, sino que aquí mismo, en el text style, el style, ¿cierto? Vamos aquí a traer un theme, punto, of, y del context vamos a traer un punto, un text theme, ¿cierto? Y desde este text theme vamos a decirle que necesito un display medium. Ver este pequeñito y vamos a darle guardar. Vale, perfecto. No, ya está como muy grande, entonces un display small. No, riñe con el value, entonces punto, usemos un body large, un tamaño de párrafo, pero más grandecito. Bueno, pues dejemos este. Decrementamos, incrementamos y aquí lo tenemos, ¿vale? Luego decía que teníamos que implementar una lógica que permitiera reiniciar el contador a cero. Entonces, debíamos agregar un botón adicional en la vista que llamara a esta nueva función desde el controlador. Entonces necesitamos resetear, ¿cierto? Entonces, ya en este punto ya deben sentirse más familiarizados, ¿cierto? Voy a cerrar aquí estos, vamos a quedarnos solo con el home, ¿cierto? Y todas las hacia la derecha las vamos a cerrar, vean, close. Si cerramos todas las otras, tanto las de la derecha como las de la izquierda se van a cerrar. Entonces, close to the right, cierra todas las de la derecha y aquí nos va a quedar la pestañita de lo que vamos a trabajar, que es la nueva lógica. La nueva lógica es que queremos que el contador sea cero. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero que todo, como en el modelo no podemos afectarlo desde otro lado, pues sí o sí tenemos que crear la lógica dentro del modelo también. Entonces, nuevamente aquí. Vamos a venir aquí y le vamos a decir que tengo una función void, no va a retornar nada, que se va a llamar reset, ¿cierto? Y dentro del reset, lo que voy a hacer es que mi counter va a ser igual a 0. Ya, eso es todo. Bien. Pues, setea el contador a 0. Clic derecho, formateamos el documento, guardamos. Ahora pasamos a nuestro controlador. Dentro del controlador, pues vamos a hacer la misma función. Entonces aquí voy, reset, y lo que va a hacer reset es, pues, del counter model, punto reset, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Entonces aquí reseteamos el valor del contador. Bueno, listo. Derecho, formateamos el documento, perfecto. Guarda. Y ahora vamos a ir a la vista. Entonces, en la vista tengo mi app button. ¿Qué voy a hacer? Duplicarlo. Shift Alt, que está abajo. Y también voy a generar aquí una nueva función, ¿cierto? Que se llame reset. ¿Listo? Básicamente, ¿qué va a hacer reset? Va a ir hasta el contador, hasta el controller, ¿cierto? Y va a resetearlo. Guardamos, ¿vale? Y aquí ya tenemos el reset counter. Entonces, incrementamos, perfecto. Reset counter, counter a 0. Decrementamos, reset counter, counter a 0. ¿Vale? Perfecto. Bien, entonces ya resolvimos los ejercicios. La idea en este sentido es que nosotros podamos verificar y comprender un poquito más el patrón MVC, ¿cierto? Desde ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos unas ventajas, ¿cierto? Del patrón modelo vista controlador. Y bueno, primero estamos separando las responsabilidades, ¿cierto? Entonces, él permite una clara
división aquí como entre la lógica de negocios y la interfaz de usuario y la vista. Es decir, aquí el page y todo lo que está dentro de la UI, lo único en lo que se están concentrando es en mostrar o en pintar o en dibujar lo que el usuario va a ver. ¿Listo? Entonces esta responsabilidad de ellos es solo poner los elementos, diagramar los elementos o estructurar o pintar los documentos dentro de la pantalla. Pintar los elementos, perdón, pintar los elementos y la información dentro de la pantalla. ¿Cierto? Desde el counter. Entonces, en el counter controller, ¿sí? Lo que tenemos es, en el counter controller nosotros podemos manejar la lógica como tal de que se va a comunicar con la vista. O sea, es decir, este controlador, todo lo que la vista necesite cambiar, yo necesito incrementar el contador. Entonces, voy y llamo a mi controlador. Y el controlador es el que va a decidir cómo ejecuta esa lógica de negocios. Y el modelo es el que va a guardar toda la información. Entonces vengo al modelo y la responsabilidad del modelo debería ser solamente manejar su propia información como tal, ¿cierto? Entonces en este caso, por ejemplo, tengo el contador y tengo la responsabilidad de este modelo es simplemente tener el modelo o tener la información o la función relacionada con la información como tal, ¿cierto? Vamos a hacer algo aquí rápidamente y pequeñito para que lo vayamos entendiendo un poquito más. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo que se llame label model, ¿cierto? Y este label model, nos faltó aquí ponerle una clase que se va a llamar label model, ¿cierto? Y miren cómo es. Va a tener un valor interno que va a ser el label, que es un string label, ¿vale? Y este label al iniciar va a tener un valor por defecto. Voy a hacer algo interesante y es que dentro de la misma clase label voy a definir una constante es de tipo estática. ¿Qué significa? Que esta no va a variar. Static const initial label. Y este initial label va a ser presiona un botón para iniciar, ¿cierto? Listo. Entonces, mi string label inicialmente va a tener el valor de initial label. Y aquí va a estar muy bien, vale, perfecto. Y él me va a decir aquí que este no está siendo usado, no hay ningún lío, ya le vamos a dar un uso. Entonces, primero que todo lo voy a devolver. String. ¿Sí? Estoy encapsulando toda la lógica dentro de mi modelo, entonces string get label, ¿cierto? Y aquí lo que voy a decir simplemente es que me devuelva mi label. Ya, punto pelota. Y otra cosa que vamos a hacer es que vamos a poner un set, ¿cierto? Una función void, que no me vuelve nada, que simplemente set label. Y esta función va a recibir un string. Y este string se va a llamar label. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a tomar el label y va a decirle, vean, ese label va a ser igual al label que yo le estoy otorgando dentro de la función. Si no queremos, si nosotros, por ejemplo, este label de aquí en el espacio de trabajo vendría a ser this.label, ¿vale? Entonces así, mi función, ¿vale? En el scope o hacia donde apuntamos en la función, esta parte interna está llevándose a la variable que tenemos definida actualmente, no a la variable, no en el ámbito de todo el objeto. Pero si queremos evitar este tipo de situaciones, pues podemos ponerle un nombre diferente a nuestro label, ¿vale? Por ejemplo, string, y aquí le puedo cambiar el label por, no sé, por message,
ver, así, clic derecho y le quiero renombrar el símbolo que también es con F2 y aquí vamos a ponerle mesa, ¿vale? Enter. Entonces aquí tengo el mensaje y voy a crear una función adicional void reset que lo que va a hacer es que simplemente el label va a tomar el valor original que era igual a inicial label, ¿vale? Esto y escribir label model.initial label es lo mismo, ¿vale? Así que si en versiones anteriores de Flores, si estamos usando una versión más viejita de Flores y de Dart, probablemente los parámetros estáticos les digan, no, no podemos acceder a un parámetro estático desde la función, entonces ustedes pueden invocar el parámetro estático o el atributo estático de esta manera. ¿Listo? Con el nombre de la clase, punto, y el atributo como tal. Como es estático, nunca va a cambiar, se puede llamar de esa manera. ¿Sí? Si yo instanciara la clase label, ahorita se van a dar cuenta que yo dentro de la clase de un objeto label no puedo obtener el estático porque el estático no cambia. ¿Vale? Entonces, aquí rápidamente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Documentar, ¿cierto? De paso, documentamos, set label, entonces, setea el label del modelo. Devuelve al label el valor por defecto. Como podemos hacer con las variables estáticas. Inicial, label, mensaje por defecto para iniciar la aplicación. ¿Vale? No voy a ponerle una documentación a la variable privada porque no la podemos acceder desde afuera, pero esta sí. Label devuelve la etiqueta del modelo. Listo. Guardamos, clic derecho, formateamos el documento. Y ahora vamos a ir al controlador, ¿cierto? Entonces aquí, donde vamos nosotros a modificar. Entonces vean, cambiamos el modelo y nuestra aplicación sigue funcionando. ¿Bien? Funciona. ¿Cierto? No hay ningún inconveniente. Ahora vamos a venir aquí al counter. Entonces, en el counter vamos a repetir las funciones. Repetir. Quédense con esa palabra. Cada vez que escuchemos repetir, deberíamos estar pensando en, esto se puede hacer de una mejor manera, ¿cierto? Entonces, primero que todo necesitamos un label. Aquí, que necesitamos un label. Devuelve el label del modelo, ¿cierto? ¿Y de cuál modelo? Pues del modelo label. Pero no tenemos el modelo label definido. Vamos a mirar aquí. Primero que todo, digamos que el equipo estaba trabajando del counter controller, estaba trabajando en el counter model, ¿cierto? Entonces, desde ese counter model, vamos a poner aquí, ojo, la vista, el controlador es de la vista, ¿sí? Entonces, por eso me estoy permitiendo hacer este pequeño experimento. Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es string label y por ahora lo único que voy a hacer es decirle que de el label de string get label por ahora solo nos va a devolver el valor por defecto de el label
label model, ¿cierto? Y ese initial label. Aquí, el relato. Y por ahora pues vamos a traer este. Y en la vista, entonces, como tengo mi controlador, dentro del controlador en el texto, por ejemplo, aquí donde dice cons, ya no voy a usar este, sino que de mi controlador, voy a traerme desde, nada, aquí todo, controller, ¿no? Controller. Ah, es del widget, está en el widget.controller.label. ¿No? Y lo tenemos así, a ver, verifiquemos. Counter, label, label. Entonces, no teníamos ninguno más que se llamara igual, ¿cierto? No, label. Y en el counter. Entonces, mi widget, el controller, counter controller. Y del counter controller estoy trayéndome mi label. Vean, guardamos. Y recuerden, como aquí sí estoy afectando el estado de mi controlador, entonces vamos a tener el inconveniente en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener que hacer un hot restart. Entonces, un hot restart para no bajar y volver a subir la aplicación. Reseteamos los estados, ¿cierto? Y ya nuestro estado ahora lo podemos controlar. Entonces, presiona un botón para iniciar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero que cuando incrementemos este, ya no diga presiona un botón para iniciar porque ya iniciamos. Entonces, que volvamos al texto anterior, ¿cierto? Entonces, mi counter controller puede hacerlo internamente. Miren, voy a tener aquí algo que se llame void y lo que vamos a hacer es que es set label, ¿cierto? Y set label también va a recibir un string que va a tener un message y aquí lo que voy a hacer es que de mi modelo label, label model. Ah, vale, no hemos seteado el modelo. ¿Vieron? Aquí tenemos el set, pero no hemos seteado el modelo. Aquí lo traíamos, pero ¿por qué lo estamos usando? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, desde el counter controller, en este model counter, yo voy a hacer algo para invitarlos a pensar en que primero no lo hagan, ¿cierto? Y segundo, el por qué esto se convierte en una desventaja del modelo vista controlador. Y es que promueve mucho este tipo de acoplamiento. ¿Qué es acoplamiento? En que yo puedo aquí tener un modelo. Miren que aquí teníamos el counter model que lo pasábamos por referencia. Pero pues así me voy a llenar de un montón de referencias. Entonces aquí lo que voy a hacer es que dentro del counter controller yo voy a tener un label model que se va a llamar label model, ¿cierto? Y que va a ser igual a un label model. ¿Vieron? Ya tengo un label model que es mi objeto. Si vengo aquí, por ejemplo, y le digo, vean, de este ya no tomes este label model, sino que tomes el label model, ¿cierto? Aquí me va a lanzar un error, porque este initial data no existe como tal dentro del objeto label. Es una propiedad estática. Y al ser una propiedad estática, proviene directamente desde la clase, no desde la instancia de la misma. Bien, entonces ahí está la diferencia. Entonces ahora no voy a decirle eso, le voy a decir es que del label model yo quiero que me traiga su label. Bien, aquí este label, le voy a dar clic. Si nos ponemos aquí, me dice que es un tipo inválido. ¿No? ¿Por qué es un tipo inválido, amigo? Ah, vean, este es así, porque era privado. Bien, vamos a probar nuevamente lo de el initial label, ¿vale? Ven, el initial label sí nos va a dar un error porque dentro del objeto no existe. Él vive es dentro directamente de la clase. Entonces aquí, label. Vale. Entonces ya tenemos el label que viene desde allá.
Y en setLabel lo que voy a hacer es que le voy a dar un valor. Entonces aquí dice, por ejemplo, label model es igual a message. Y aquí, perdón. Aquí lo estamos haciendo mal. Yo lo estoy haciendo mal. Entonces, es mi label model, mi privado, mi label model, punto, y aquí le poníamos un set label y message, le pusimos la misma, entonces nos queda bien. Ahora sí, lo ponemos aquí por este lado, ¿vale? Formateamos el código, el documento, y ahora vamos a cambiarlo. Entonces, cuando le demos reset al contador, lo que vamos a hacer es que nuestro label model, punto, y vamos a reiniciar también el label model. Vean, pusimos el reset. Entonces, aquí en el reset, lo que quiero es que vuelva a decir, presiona un botón para iniciar. Ahora, en decrement, vamos a decirle que nuestro label model, punto, set label, y aquí el mensaje va a ser el siguiente. Has disminuido el contador a 2 puntos, ¿vale? Y ahora en increment hacemos lo mismo, solo que en vez de has disminuido, has incrementado el contador o el valor del contador. Listo. Entonces vean, miren todo lo que agregamos aquí dentro del controller, ¿cierto? Pero nuestra vista no se ha dado por enterada. Y tenemos aquí el label, perfecto. Bien, vamos a ver. Vale. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, como no estás molestando, no estás reasignando completamente el objeto, ponlo final, ¿vale? Así el compilador va guardando memoria, sabe cómo gestionarla de una forma más eficiente. ¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí nuestro label y vamos a usarlo. Entonces, en My Homepage, recuerden, modelo, vista, controlador. Ya trabajamos modelo, la interacción entre el modelo y el controller, ¿cierto? Ahora vamos a aprovechar la interacción entre la vista y el controlador. Entonces, donde dice Display Widget, vean que tenemos el Widget Controller. Ya lo teníamos, ¿cierto? Y ahora vean, no he grabado absolutamente nada. Presiona un valor para iniciar, incrementar. ¿Vieron? Actualizamos la vista sin necesidad de actualizar la vista. Entonces, sí lo hicimos, aunque no lo hicimos, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? El controlador lo tenemos bien desde aquí. Nos faltó documentar este, amiguito. Desde aquí, chum. Set label permite personalizar el mensaje o el label al interior del controlador. Vale, ahora ¿qué sucede? Esta vista sí o sí depende del controlador para mostrar ese label. Y este label sí o sí únicamente puede tener el que él mismo tiene aquí adentro. Entonces ya lo vamos. Más adelante podríamos verlo de otra manera, como por ejemplo, si yo quisiera que en vez de incrementar y en decrementar estuviera el mismo label, pues ya no podría aprovecharme de esta función porque él estaría dentro del controlador, ¿cierto? O si yo tuviera otra vista como tal. Pero nos estamos adelantando un poco, simplemente es para mostrarles ahí. Entonces, como ventaja, pudimos separar las responsabilidades, ¿cierto? Reusamos el código también. Digamos que nosotros podríamos usar este counter controller para otra vista en la que también tuviéramos que trabajar con el controlador. Eh, las pruebas unitarias, aquí simplemente, recuerden, aquí teníamos las pruebas de widget, no las vamos a trabajar por ahorita, pero esto facilita en qué sentido, en que aquí no necesitamos conocer a los demás, ¿cierto? Para probar este counter controller, podemos probar el counter controller aislado
La vista la podemos probar también aislada. No tan aislada porque sí o sí va a requerir un controlador y sí o sí ese controlador tiene que ser de este mismo tipo, de counter controller, porque en su interior él tiene un acoplamiento aquí con este label model. Es decir, si no existiera el label model, pues va a ser muy difícil que él lo pueda probar. Y escalabilidad. Si se dieron cuenta, crecimos o aumentamos la funcionalidad del controller y pues fue relativamente, en ese sentido, relativamente es escalable, ¿vale? Pero si ya empieza a crecer la aplicación mucho, esto ya se empieza a volver un poquito más complejo, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos esta parte, tenemos la otra parte, listo. Y yo creo que por ahora, entonces, por hoy como tal, ya habríamos finalizado. Hay algunas, eh, dejaremos algunas observaciones adicionales en la descripción y hay otros paquetes o hay otros, los invitamos también a que vayan mirando otros patrones de diseño. A partir de ya en la próxima clase, vamos a dejar de lado este modelo vista controlador. Si se dieron cuenta, esto es replicable, es decir, podemos tener varias vistas como patrón de diseño y vamos a seguir manteniendo el organizada nuestro código. Listo, entonces con modelo vista controlador. Entonces, en la próxima vamos a saltarnos ya este modelo vista controlador que es muy básico a uno que es ampliamente más aceptado por Flutter, pero lo vamos a hacer al estilo de Flutter, que es el modelo vista vista modelo. Y vamos a ver también por qué surge y cuál es la magia de que tengamos ese modelo vista vista modelo. Listo. Entonces, por ejemplo, bueno, pero saben, antes de eso, yo creería que deberíamos trabajar un poquito más sobre la navegación. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una vista que me ayuda a incrementar, ¿cierto? Pero vamos a crear un botón adicional que lo que va a hacer es llevarme a otra vista. Entonces voy a crear una vista acá que se va a llamar New File y voy a ponerle a esta, voy a ponerle a esta Reset Contador. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos aquí a Reset View. Pues vamos a tener una vista que se va a llamar Reset View y que lo que va a hacer esta vista es resetear el contador. ¿Listo? Entonces, dentro de esta, vamos a crear un stateful wicket de STF y nos genera el snippet para el stateful y aquí este se va a llamar Reset View. Bien, y aquí viene el ejercicio. Entonces, dentro de Homepage voy a crear algo, voy a crear un botón nuevo. Aquí vamos a hacerlo un size box de un height de 20 píxeles. No, de 20.0. Y aquí en My App Button, entonces, mire, para resetear el contador ya no lo voy a hacer desde esta vista, porque como yo estoy contando aquí, no quiero que de pronto tenga un error. Entonces voy a retirar este aquí. Este es el que ya no queremos que esté acá. ¿Listo? Este reset counter, entonces, bueno, voy a dejarlo viviendo ahí. Pero aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo quiero que él vaya a mi nueva vista. Entonces, en mi nueva vista, vamos a usar dentro de Flutter el navigator punto navigator.off, ¿cierto? Context.push. Y aquí, desde el push, lo que voy a hacer es que él necesita aquí un Material Page Road. Entonces, en el Material Page Road, él lo que quiere es un constructor. Y ese constructor me tiene que devolver un widget. ¿Vale? Entonces, Material Page Road Builder. ¿No? Y viene a Reset View.
A ver, aquí tenemos aquí el argumento dinámico futuro no puede ser asignado. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa nos hace falta en el add button? El reset view lo tenemos aquí, con. Y aquí en el label, es el que nos hace falta, vamos a decir que ir a reset. ¿Listo? Perfecto. Ok. Entonces, el documento. Vale, voy a ponerle aquí una comita y aquí otra comita también para que esté ordenadito. Listo, me dice que no puede encontrar el reset view. A ver, tenemos aquí view. Perfecto. ¿Cómo? Podemos retirar todos porque vive dentro del mismo. Y dentro del mismo folder vamos a formatear el documento. Vamos a darle un hot restart. Bien, ir a reset. Vale, perfecto. Entonces miren que nos aparece este cuadro horrible acá. Entonces, tarea. O el ejercicio, las actividades. Bien, la actividad va a ser la siguiente. Teniendo en cuenta lo que hicimos hoy con esta y la generación o la vista que ya tenemos, usen esta misma vista. Entonces, usar la vista de home base como base para resetear el contador en la nueva vista de reset page. ¿Listo? ¿Vale? No se desesperen, háganlo paso a pasito. Entonces van a usar la vista del home page, ¿cierto? Como base para que ustedes creen o para crear de resetear el contador en reset page. Bien, entonces aquí en reset page vamos a tener el botón que dice resetear y que me va a ayudar a tener ese contador reseteado. Listo. Entonces, mucho ánimo y nos vemos en el próximo video.